A Contraluz, el podcast. Presentamos la serie Huellas de Tinta. Bienvenidos al capítulo 10 de A Contraluz, el podcast, donde seguimos charlando con la profe Marita Lopera. No se les olvide seguirnos en las diferentes plataformas donde se escucha nuestro podcast. En Spotify nos pueden seguir, en YouTube se pueden suscribir a mi canal y también en Apple Podcast nos pueden seguir. Ya saben, si les gusta este podcast, nos pueden seguir, como les digo, nos pueden regalar comentarios si también lo quieren hacer y, lo más importante, lo pueden compartir con quien ustedes crean les gusten estas temáticas. Así que bienvenidos a una nueva emisión, el capítulo 10 de A Contraluz, el podcast, en medio de la serie Huellas de Tinta. Bienvenidos al podcast A Contraluz. Ya entrando en ese tema profesional, bueno, estudiaste algo que tiene que ver mucho con la pedagogía, entonces ya ahí digamos que estabas como decidiendo, bueno, mi quehacer profesional va por este lado. ¿Cómo empieza esa carrera docente? Ay, Mauro, yo creo que esa es otra cosa que ha estado conmigo desde chiquita, porque imagínate que yo era pues de las que vamos a jugar a que yo soy la profesora. Te has dicho, formabas a todo el mundo allá. Por lo menos le explicaba todas las cosas raras que mis compañeritas y compañeritos no entendían. Yo era la que tenía como el palito para explicárseles. Yo nunca pensé en esa carrera, la verdad. O sea, para mí nunca fue como una opción ni una realidad, porque era como innato, ¿sí me entiendes? Me parecía que era como inherente. De hecho, era tal que yo a veces inclusive llegué a cobrar, pues en mis épocas así de emprendedora de bachillerato, sí. Cobraba por hacer, pues por explicar perspectiva en el dibujo, las cosas que nos enseñaban. Las cosas de artística que ninguno sabemos. Sí, yo, falta aquí. Ahí estaba yo levantando la mano. Entonces, digamos que ha sido como, fue muy natural para mí. De hecho, me iba bien en matemáticas, por ejemplo. O sea, eso es una cosa como que era un poquito raro, pues porque a mí me gustaba más el arte, pero me iba bien en matemáticas, en álgebra, en todas las cosas. Y yo era la que tenía como pero ¿por qué el profesor no nos enseña así como vos nos enseñas? Pues y yo era como, pero no entiendo la pregunta, pero es que a vos sí te entendemos. Y ya, pues porque yo soy una compañera. O sea, a mí me parecía que era como muy como obvio. Normal, sí. Y la verdad es que es porque he tenido como eso, como una cercanía, una tendencia, una facilidad para explicar cosas. Entonces, cuando yo ya entré a estudiar, es decir, toda la vida, cuando en el colegio era pues tal vez monitora de una cosa, o cuando estaba en la tuna porque pertenecía a la tuna, como te digo, desde serenatas hasta punk, pues sí. Todos esos pasos musicales. Yo me soltaba en el coro de los muchachitos del colegio, entonces yo les enseñaba las canciones, o era la que me encargaba de hacer los ensayos cuando el profesor no podía venir, entonces yo me encargaba de hacer el ensayo y como decir la guitarra líder, pues para que las compañeritas y demás estuvieran, sobre todo pues en los últimos años, más chiquita no, pero sí cuando estaba en 10º, en 11, en fin. Y luego cuando ya digamos hice la licenciatura en educación artística, yo no me había graduado, y ya la universidad, yo trabajo en la Pontificia Bolivariana, ya me estaban haciendo la propuesta de que diera una cátedra, porque yo había hecho mi práctica docente en una cátedra que muy gentilmente, muy abiertamente el profesor José Mario Cano San Pedro, que lo llevaré eternamente en mi corazón, él me dejó hacer la práctica ahí, en vez de obligarme pues como a ir a un colegio, me dijo, pero ¿por qué no más bien haces la práctica en este curso que se llama Sistemas de Significación y consiste en esto, y vos haces unas intervenciones? Y pues a él le gustó tanto lo que yo hice que al siguiente semestre, de manera muy generosa, me cedió esa práctica a mí, que estaba pues, o sea, sí, había recién recibido ya el título, entonces desde ahí ya me quedé siendo profe, y me gustó mucho ser profe en educación superior.
fue muy chévere porque bueno, después terminé dándole un poco clase a los compañeros con los que yo había visto clase, entonces era muy, muy gracioso, pero ellos siempre tuvieron como mucho reconocimiento pues frente a lo que yo les enseñaba, entonces fue muy bonito, un proceso lindo. ¿Qué cambios has experimentado desde ese momento que empiezas la educación superior hasta hoy? O sea, ¿cuáles son esas reflexiones y ese estado del arte hoy con los muchachos? Yo creo que uno sí aprende mucho a lo largo de los años. Digamos, yo soy profe de educación superior hace unos 20 años ya. Y aprendes como a leer a las personas en un muy buen sentido. O sea, he aprendido con los años como a que se sientan en la suficiente confianza como para sacar lo que mejor nos conviene en clase, ¿cierto? No faltan los momentos de confrontación, no faltan los estudiantes que se incomodan. Yo trabajo con gente muy adulta porque además soy profe en maestría y en especialización, entonces pues no siempre están tan jóvenes. Y al principio adultos más caprichosos, ¿sí o no? Sí, más resistentes. Exacto. Más resistentes. Entonces como que entender con los años cómo he ido aprendiendo a que no es necesario esa resistencia, sino que todo lo contrario, que estamos en confianza, que resistir en clase es ser alegres en clase, porque yo les digo a ellos, para mí la mayor revolución es la alegría. Entonces si estamos alegres en clase y podemos hablar con confianza y tratarnos bien y caminar como hacia esos procesos creativos, porque yo trabajo fundamentalmente con eso, entonces me alegra mucho la vida, me alegra el ambiente, como saber que la gente se puede entregar a esa tranquilidad, ¿cierto? Como que ya confían cada vez más. Entonces sí, me ha dejado grandes enseñanzas la docencia. Bueno, también es que definitivamente la profe es muy polifacética. También fuiste o eres realizadora radial. ¿Cómo llegaste a eso? También fue como un chanfle, así como el de los compañeritos cuando estaba chiquita. Imagínate que nosotros nos fuimos en el año 2007, la universidad nos mandó a un grupo de profesores a participar en el Congreso Internacional de la Lengua Española, que lo organiza el Instituto Cervantes y se realizó. Él normalmente se hace pues en diferentes ciudades del mundo, y en esa ocasión fue en Cartagena, que de hecho hubo un homenaje a Gabriel García Márquez, él todavía estaba vivo, entonces fue muy bonito pues como ese certamen. Y mis dos compañeros eran mis colegas profesores pues de la facultad, que eran con una grabadora así como la tuya. Qué bueno preguntarle a este escritor tal cosa para el programa de radio que vos y yo tenemos, porque ellos tenían su programa de radio muy reciente, estaba muy recién estrenado. Qué bueno hablar con esta otra autora, pero no, qué pena, ¿quién se le va a acercar? Y yo escuchándole, pero ¿cómo así que quién se va a acercar? Présteme pues esa grabadora. ¿Quién dijo miedo? Don Antonio Escármeta, mucho gusto, nosotros somos Antonio Escármeta, o sea, pues mucho gusto, nosotros somos profesores de la Bolivariana, tenemos un programa de radio, y en 2 o 3 minuticos pues nos regalaban 5 o 6 minutos pues de una entrevista corta. Así lo hicimos con Santiago Rocangelo, recuerdo que en esa época pues estaban ahí, fueron 3, 4 autores más o menos como de ese talante que pudimos entrevistar. Entonces ellos sí me dijeron como, ay Marita, ¿por qué no haces este programa de radio con nosotros? Nosotros teníamos una voz femenina, no se pudo quedar porque ya ella se graduó, siguió con su vida, y nosotros tenemos como esa vacante, digamos, para una voz femenina que nos acompañe en el programa. Y yo, bueno, yo me dejo invitar. Bueno, sí, exacto. Yo también como que, no me tienen que rogar, no se preocupen. Y imagínate, hicimos el programa por 17 años más o menos, estuvimos trabajando en él. En este momento no lo estamos grabando porque uno de nuestros compañeros se jubiló, entonces hicimos una pausa, dijimos, bueno, hagamos una pausa en el programa. Lo chévere de la estructura es que es un programa muy parecido a los podcasts, en el sentido de que es más un documental, entonces no es noticioso, o sea, no depende de las fechas, ni los temas no se tratan, digamos, con esa perspectiva. No tiene fecha de vencimiento. Exacto, eso hace que pueda seguir circulando, y ahí está pues presente en la programación de Radio Bolivariana. ¿Cómo vienen ya esos posgrados, esa formación posgradual?
que te decides pues como por ya temas de literatura y bueno. Sí, me gustó mucho ya en el proceso como formativo pues de la licenciatura. Uno tiene un encuentro distinto al del teatro, y es un encuentro ya ahora sí con la literatura en un sentido mucho más clásico, poder leer pues como los clásicos desde una perspectiva pues más académica. A mí todo eso me gustó mucho, me gustaba estudiar, pues todavía me gusta. Entonces en la facultad teníamos una especialización en literatura, y yo dije, bueno, me voy a animar y voy a hacer esta especialización. Nos hacen un descuento chévere pues por ser profesores, claro, de la universidad. Eso también llama mucho la atención, obviamente, pues como para uno decidir dónde va a estudiar, ¿cierto? Sí. Y me encantó, fue un proceso formativo muy bello que disfruté pues como bastante. Se escribía bastante, todavía pues el programa tiene como este énfasis, entonces me gustó mucho como entender cómo escribir un cuento. No había grandes fórmulas, pero nos atrevíamos a hacerlo, entonces eso me pareció muy enriquecedor. Y ya luego la facultad creó una maestría en educación, porque somos una facultad de educación, entonces pues nuestro fuerte en todo caso es ese, y mi trabajo lo hice en relación con las narrativas de los maestros, ¿cierto? O sea, como que en todo caso yo quería como que hubiera algo muy literario, pero a la vez también muy pedagógico, exacto, desde el quehacer de los maestros, en fin. Entonces, bueno, ahí estuvo como ese posgrado. Y ya años después, ya esa sí fue por puro gusto y por ganas, porque yo sí quería hacer esa maestría. Hice la maestría en literatura, en un proceso lento. Fue muy chévere porque ya no tenía como ese afán, digamos, de titularme ni nada, sino que iba tomando materias. Ya el último año, que fue 2020, que ahí sí yo dije, este es el año en el que voy a hacer mi trabajo de grado, pues ya sí tenía como la idea, este es el año que voy a escribir una novela porque me voy a graduar con una novela. Y bueno, ya salimos a la pandemia y me tocó definitivamente trabajar en ella, pues porque el encierro también tengo que decir pues que me ayudó para eso, aunque yo quería pues hacer trabajo de campo y todo, pero bueno, hubo otras formas en que pudimos hacerlo desde la distancia. Y ya luego finalmente entré al doctorado en literatura porque estoy en este momento estudiando. ¿Sigues estudiando? Sí, sigo estudiando. Sigues estudiando. Ya soy candidata a doctora. Mejor dicho. Estamos presentando A Contraluz, el podcast. Hablemos, ahora ya que la mencionas, entonces hablemos de ese proceso creativo de tu ópera prima, que fue también en la pandemia y que sí, que incluso yo había leído que querías pues como hacer toda esa investigación, irte para las costas y hacer pues como algo más vivencial, pero que no se pudo. Entonces, ¿cómo reemplazaste eso? ¿Cómo hiciste para hacer esa teleinvestigación, por decirlo así? Sí, qué bonita esa expresión. Yo no la hubiera pensado, pero efectivamente fue así. Mira, por un lado, como la novela tiene una presencia fuerte como de las condiciones medioambientales, en el sentido pues como más de la diversidad que existe, sobre todo en el Golfo de Urabá, pues me sirvió mucho la información científica que hay disponible, que está en el INVEMAR, que está en los artículos científicos, que está pues como en muchos lugares efectivamente difíciles, pues porque me tocaba como, yo leía un artículo, Mauro, y me tocaba abrir otras 5 pestañas para entender qué era una palabra. Total. O sea, era como, ay, ¿de qué me están hablando? Sí. Entonces aprendí mucho, estudié bastante, pero me sirvieron cosas tan sencillas como poderle mandar a alguien un WhatsApp diciéndole, mira, tú que estás allá en Necoclí, o que estás en Turbo, que estás en tal parte, mándame un audio o un videito del mar. Cógete las olas, pregúntale a un pescador tal cosa, o pregúntale a tu mamá que ha vivido tantos años allá en Necoclí cómo era el mar hace 30 años, que me mande un testimonio. Entonces hubo como también un trabajo etnográfico en el que me apoyé pues en las personas, las poquitas que conocía en ese momento, y fue muy bonito porque también había mucha información de archivo en Teleantioquia, en las páginas, en YouTube en ese momento, pues de pronto no había cositas de archivo. Entonces fui levantando como
diversas voces, informaciones de muy disímil índole, o sea, como que entre los artículos más científicos hasta la literatura más local, pasando por los testimonios de las mamás de las amigas y cosas así. Entonces fue un proceso muy ecléctico. Ese personaje principal de la novela, sin el ánimo de que hagamos spoiler ni nada, pero ese personaje no tiene, pues a primeras cuentas no tiene un género definido. ¿Por qué lo quisiste enfocar así? Sí, mira, fue un objetivo que me tracé con la escritura, y es que... O sea, ¿fue adrede? Sí, fue adrede, fue algo muy pensado, muy concienzudo, y era que yo quería que la lectora que se acerque a la obra tenga la libertad de imaginarse a ese personaje en el género que considere, ¿cierto? Uh-huh. Sí está dicho, se los tengo que decir pues también. Hay una paginita con un espacio muy específico donde todo se revela. Pucha. Pero tienen que estar pues como con una lupa pues. Sí, tienen que estar pendientes. Habría que estar muy atentos pues a ello, además es más adelante, no es en las primeritas páginas. Uh-huh. Pero traté de utilizar, por ejemplo, un nombre, el personaje se llama Alea, un nombre que pudiera funcionar tanto como para hombre como para mujer. Por ejemplo, Ariel también es un nombre que aparece en la novela y puede ser interpretado tanto de lo uno como lo otro, ¿cierto? O sea, hay nombres que tienen esas particularidades, me parece muy bello, como Denis, ¿cierto? Uh-huh. Denis, o sea, hay muchos, yo había encontrado una larga lista. Y bueno, sí, era más para jugar con esa idea que tenemos de lo femenino y de lo masculino. Entonces ya cada quien se imagina a Alea como lo considere, y hemos tenido unas conversaciones con los lectores muy interesantes al respecto. O sea, como que eso nos permite hablar de justamente de las configuraciones de género, de las convenciones, de la forma como nosotros consideramos que debe portarse un hombre o que debe portarse una mujer, porque creemos que un cuerpo que es fuerte es masculino, también podría ser un cuerpo femenino, porque creemos que un cuerpo que cuida y que quiere y que se conduele y que llora es un cuerpo femenino y no uno masculino, ¿cierto? Entonces por ahí va un poco la idea imaginativa pues de que cada quien se haga a su personaje. ¿Qué piensas de las más recientes escrituras femeninas que digamos que el mercado también ha hecho como un etiquetado así como, bueno, usted es mujer y escribe sobre mujeres, o usted no es mujer pero entonces tiene una voz femenina aquí, ¿cierto? O sea, como ¿es más como lo ha hecho ver el mercado, o de verdad sí hay una proliferación de las escrituras femeninas? Yo creo, Mauro, que las mujeres siempre hemos escrito. Sí. Lo que pasa es que no hemos estado en los circuitos de validación de esas escrituras, ¿cierto? Entonces, de hecho, en mi doctorado yo estoy trabajando con mujeres que escribieron novelas durante el siglo XX aquí en Antioquia, y cuando yo las reconocí, dije, pero a mí nunca nadie me ha hablado de ellas, o sea, claro, ¿dónde estaban? Entonces creo que sí ha sido una cuestión de acceso, o sea, no es que las mujeres no hayamos escrito, ni que tengamos una manera particular de escribir, o sea, no es que haya una escritura femenina, porque eso ya suena como de por sí muy extraño, muy claro. Pues sí, es como si hubiera escritura de los trentones y escritura de las cincuentonas. Ajá, pues, o sea, ¿cierto? Sí, tú no piensas en la literatura de ese modo. Yo creo que sí es importante el reconocimiento de los personajes femeninos, pero es que un personaje femenino lo estudia juiciosamente o un hombre o una mujer o una persona de género no binario o una persona trans, ¿cierto? O sea, no hay como una fórmula que te haga deducir quiénes sí pueden hablar de las mujeres o quiénes sí pueden hablar de los hombres. Yo pienso que hay un juicio y un rigor investigativo que te ayuda mucho en eso, porque es como un temor, ¿cierto? Es como si yo como mujer no pudiera escribir sobre el universo de un hombre, y viceversa. Y podemos devolvernos un poco a obras, digamos, de la literatura universal o del canon literario, y hacerles esa pregunta y decir, no, sí, es que aquí le faltó imaginación pues a este autor para pensar en el mundo de las mujeres, por ejemplo. Sí. Se quedó con lugares comunes. Se quedó en lugares comunes, se quedó repitiendo los mismos estereotipos, pero eso pasa para todo. O sea, tú puedes pensar en un personaje que es un policía o en un asesino, y seguramente que si no es
estudias, si no haces un buen ejercicio creativo de caracterización del personaje, de una construcción coherente y sensible, pues te vas a quedar en el lugar común, ¿cierto? En el personaje típico de lo que puede ser un asesino, asesina, policía, mujer u hombre. Entonces yo creo que es más como también un rigor en la mirada. Sí celebro que haya como una conciencia en que cuando tú piensas en los grandes referentes de tu literatura, también pienses en mujeres, ¿cierto? O sea, como que tú no te quedes, cuando a veces uno va pues a una conferencia de literatura y escucha muchas veces, sí, cuando yo leía Kafka, no, es que cuando yo leí, cierto, yo ahorita te hablé por ejemplo de 2 hombres, pero también es importante la presencia de estas 2 mujeres que son mucho más contemporáneas. Claro. Cuando yo pienso ahorita en quienes escribieron en la Edad Antigua, hay que mencionar a Enheduanna, que fue digamos la primera mujer sacerdotisa que firmó con su nombre en las tablillas sumerias, que nadie se atrevió. El concepto que tenemos hoy de autor, es decir, la persona que escribe algo y lo firma con su nombre, viene de ella. Eso no se lo inventó ni Homero, ni, ¿cierto? No está en la Ilíada, no está en la Odisea, no está en el poema del Gilgamesh, porque ya es anterior a todos ellos y no le hemos reconocido todavía históricamente eso. Entonces sí creo que vale mucho que tengamos más conciencia de las mujeres científicas, de las mujeres abogadas, de las mujeres ingenieras, las que hicieron un montón de cosas, porque las hemos, sí efectivamente estamos en una cultura que nos ha invisibilizado pues en gran medida, pero no quiere decir que antes no lo hubiéramos hecho. Eso es como de pronto la distancia que hay que salvar, y es que pues las mujeres toda la vida hemos sido o intelectuales o matemáticas o físicas o escritoras o poetas, ¿cierto? No es de ahora. Eso no es de ahora, exacto. Ahora tenemos unos espacios de circulación, pero no... Hay más herramientas. Exacto, hay más espacios, sí, hay más voces, hay más escuchas. Te presentamos nuestra sección ¿Sabías qué? Una píldora de conocimiento al final de nuestro espacio. Y esta vez en nuestra sección ¿Sabías qué? Les tenemos un fragmento de la ópera prima, de la primera obra de la profe Marita Lopera, La vida fue hace mucho, leída obviamente por ella misma. Esta lectura se realizó para un programa de radio y vamos a escuchar ese fragmento que lo queremos traer en esta sección ¿Sabías qué? El capítulo se llama La playa y aquí está el fragmento en voz de su autora. La vida fue hace mucho, un fragmento de Marita Lopera, del capítulo Playa. El Capi tuvo sus razones para botarme frente a la playa de las Caracolas, como si hubiera sabido que iba a ser duro adaptarse a la vida con la seño. Supe que se llamaba Aurora por uno de los mensajes que le mandaron conmigo. Era alguien difícil. Apenas podía entender la situación extraña que compartí con ella. Me trataba con desprecio y a la vez me brindaba su comida y su refugio. Llegué a los 13 sin avisorar que estaría viviendo en su bohío 7 años más. Para mí lo más arduo era pasar tan poco tiempo en el mar y tanto en la tierra. Sin embargo, cada día, cuando me mandaba a llevarle algo a la vieja Justina, a Francisca, a la tienda donde Joaquín, al granero, a la plaza de mercado que quedaba lejísimos, me entretenía observando hormigueros, nidos de vireo, insectos, micos. El perrito me acompañaba a todos lados. Para él, seguro, fue un alivio salir de los dominios de la custodia. Le encantaba perseguir chorlitos en la playa o ladrar a las bicicletas y comer cuanta porquería encontraba. Me habitué al escándalo de las mariamulatas, a la humedad, al cuerpo seco. Aprendí a encaramarme a los árboles. Eso no complacía al perrito. Terminaba echándose resignado al pie del árbol, gruñendo, como presintiendo que la espera sería larga. En las ramas de los árboles, sobre todo en las más altas, mi peso y el viento las hacía mecer. Una simulación de oleaje y de agua de la que no quería desprenderme. Al principio las caminatas me parecían largas, hasta que me liberé del dolor de las cortadas y de las chancletas. La travesía que más me gustaba era por la playa hasta donde la señora paisana, a quien la seño le mandaba bollo limpio y carimañolas. Era un encargo de unas 3 o 4 veces al mes. Me pedía que fuera rápido, que los envueltos eran para el desayuno, y no te quedes conversando con esa doña que es muy amable y no se puede abusar, ¿oyes?
Entregaba los envueltos y aprovechaba para hacer otras excursiones por la playa. Me iba hasta la punta, donde la arena daba paso al manglar y recogía mucha basura enredada en las raíces. Basura flotante, como observé cuando llegué donde la seño. Una vez encontré la carcasa de un televisor y lo llevé al solar. Lo puse frente al gallinero y me senté con el perrito a fingir que veíamos programas. Un chancletazo lo tumbó, el alarido familiar de la seño. El perrito con el rabo cóncavo de pánico. A Contraluz es un diálogo con la vida. Las historias, los personajes, las experiencias y sentires se dan cita en nuestro podcast. Escúchalo por tu plataforma favorita. Esto es A Contraluz, el podcast. Y esto fue A Contraluz, el podcast. No se les olvide seguirnos en las diferentes plataformas. Recuerden que estamos en YouTube, Spotify y Apple Podcast. Hasta una próxima oportunidad. A Contraluz, el podcast.